No es normal que yo tenga que esconder al invitado en el título y en la foto, porque el video puede ser censurado, porque no lo pueden esconder. Y por eso, cada vez que invito a mi amigo Jorge McFood, para mí no solamente es un honor, sino una aventura. Jorge, bienvenido. Gracias, Pablo. Siempre es un gusto estar contigo y tu audiencia. Hacía un par de meses que no hablábamos. ¿Te han censurado mucho en estos últimos meses con esta fascista de Trump allí haciendo lo que le da la gana con los medios de comunicación? A mí, como a cualquier otro crítico, a través de la crucificación de otros en mi misma situación, como otros profesores aquí. Como o sea, que te ponen el ejemplo, ¿no? Este tipo los hemos censurado, los demás cállense. Ni siquiera lo tienen que decir, simplemente matan a uno o meten a uno preso o salen los medios de que perdió su trabajo por criticar a alguien, ya está. Pero tú, por ejemplo, con el tema legal, como profesor, tú tienes, por ejemplo, la nacionalidad, los papeles en orden, ¿a pesar de eso se meten contigo en algún momento o no has visto que las leyes migratorias te toquen a ti concretamente? Marco Rubio dijo, por ejemplo, que a los ciudadanos estadounidenses le van a quitar el pasaporte si critican a Israel. Trump ha dicho que incluso va a remover ciudadanías, lo cual es ilegal. Ahora, ese no es el mayor problema. Todos no somos capitalistas, es decir, somos asalariados, es decir, nuestra familia y nuestra vida depende de nuestro trabajo. Basta con que perder el trabajo para censurar a medio pueblo. Y nosotros que somos teños, es decir, llegamos a la máxima categoría de profesores, no podemos ser expulsados sin una falta moral, sin embargo se está expulsando a teños. Entonces, en tu entorno cercano, en tu ciudad, ¿cómo ves que se está tratando a los inmigrantes? Porque tú estás en una élite universitaria, tú tienes tus papeles arreglados, etcétera, pero ¿cómo ves a la gente de la tienda, al que vende la fruta, al que cultiva? ¿Qué sensación tienes tú de eso en los últimos meses? Decepción incluso dentro de la derecha de esos inmigrantes. Yo conozco muchísimos, desde las personas que trabajan aquí como en el servicio de limpieza, en la universidad, que son legales, pero son inmigrantes recientes, a otros que son ilegales, que reciben ayuda de traducción, por ejemplo. Es terrible la situación, el acoso, la violencia incluso que reciben. Por lo tanto, incluso muchos venezolanos que dicen, venimos escapando de una dictadura, que no creo que sea realmente tanto como lo pintan, pero y ahora estamos viviendo una dictadura. Bueno, esa es básicamente la sensación que tienen. Oye, han pasado tantísimas cosas geopolíticas desde la última vez que hablamos en estos 2 meses, es increíble. 158 países de Naciones Unidas respaldan la creación o reconocen al Estado palestino, pero el veto lo tiene Estados Unidos por ser parte del Consejo de Seguridad. ¿Qué opinas de esa realidad, de tener que arrodillarnos una y otra vez frente a un único veto que siempre viene de Estados Unidos? Sí, que debería ser reformada. La ONU hace mucho tiempo debió ser reformada porque es un legado de la Segunda Guerra Mundial que ya está anacrónico. Y para disimular eso, tanto Trump como Milley se quejan de que la ONU no los respaldan y por lo tanto tienen que actuar de forma unilateral. Pero simplemente la historia es que Estados Unidos veta y hace lo que quiere contra el 99% de la voluntad del mundo. Hay que Bueno, de todas reformarla. formas, Trump siempre actúa de forma unilateral. Es más, se pasa por la faja, por ejemplo, cuando su propia jefe de seguridad le dice, oiga, no, que tranquilo, que Irán no tiene armas nucleares, y dice, no, yo tengo otra información, tengo otra inteligencia. Le está hablando la jefa de seguridad nacional y dice, tengo otra información, voy a bombardear. Es decir, ¿él solamente se cree a sí mismo o qué? Él sabe, como hombre de negocio, incluso que coincide con el hombre religioso, de que lo que importa es el verbo, no la realidad. Lo que él diga, es como el chiste aquel de Trujillo, ¿qué hora es, soldado? Y el soldado le dice a Trujillo, la hora que usted quiera. Entonces, básicamente es lo mismo con Trump. Él sabe que está mintiendo porque en todo lo que dice, lo dijo en la ONU, todos son falsos desde el punto de vista factual. No le importa. Es lo que diga, porque sabe que tiene seguidores que lo apoyan, que quieren una buena narrativa. Es suficiente la palabra. Y hace lo que quiere, absolutamente. La ley acá es una decoración a esta altura. Creo que solo hay una persona que puede mentir más que Trump, que es Netanyahu. Yo no sé si miente o es demasiado
honesto al decir que tienen derechos especiales. Desde el punto de vista de un psicópata, eso es honestidad. Desde el punto de vista de la humanidad, es un criminal. No solamente por lo que dice, sino por lo que hace. ¿Viste el discurso de Petro en la ONU? Sí, que es uno de los pocos discursos razonables, apelando a la humanidad, al planeta, cosas que hace miles de años cualquier líder hubiese dicho, de los líderes importantes, de Confucio hasta el mismo Cristo, lo que sea. En este momento, pero estamos en manos de psicópatas, recordemos eso. Además, psicópatas egolátricos, todos son egolátricos. Trump hizo el discurso alrededor de sí mismo, ¿recuerdan? Se cruzó con Lula y dijo, no, lo vi, me vio, me sentí bien. Casi que dijo, le iba a dar un beso y no se lo di. Y después al otro día, como decís, cambia de idea. Al otro día, como Putin, es un gran líder, etcétera, o me está defraudando, no sé. Entonces, primero insulta a Zelensky en la Casa Blanca, le hace un show y ahora lo está apoyando para seguir la guerra. Es un vaivén típico del hombre de negocios, pero no le importa. Del hombre de negocios y del hombre que sabe de comunicaciones. Acuérdate que él estuvo más de 10 años haciendo un reality y es un tipo que es un manipulador social terrible. Él sí que sabe de comunicación. Sí. A veces dice la gente, pero qué argumentos tan pobres. Pero es que no solamente es el argumento, sino la forma en que se comunica, el llamado a las masas. La gente que no tiene una educación académica, que no tiene un conocimiento geopolítico, puede terminar apoyando a su propio opresor, ¿o no? Sin duda, pero es una habilidad que la ejercieron los fascistas y los nazis. Es decir, él está viendo un pueblo, todos estamos viendo, de que nos estamos conduciendo hacia una guerra civil o por lo menos un gran conflicto civil, y cada vez más. ¿Y qué hace el líder del país? ¿Apaga el fuego? No, tira más gasolina. Porque es la forma de consolidarse en el poder. Eso lo hizo Mussolini, lo hizo Hitler, lo hicieron todos los fascistas. Eso es facilísimo. Mira el caso de Netanyahu. La única forma de salvarse de todos los casos de corrupción es organizar un genocidio, dejarse atacar, incrementar el daño y hacer hasta lo imposible porque sea él una figura militar, dejar de ser una figura política, volverse un líder. Y así consigue pues escaparse de lo que le iba a suceder, que era pues el juicio de corrupción inminente que tenía encima, o sea, la huida hacia adelante. Sí, eso es el otro ejemplo clarísimo. Sí, que matar, mentir por salvarse a sí mismo. Y lo mismo podríamos decir a aquellos que están en la lista Epstein. Uno puede decir, bueno, estás en la lista y algún día te van a descubrir o quienes tienen el poder te van a poner en evidencia. Y uno dice, bueno, me voy a salvar. ¿Y cómo me salvo? Envío bombas y mato a todo un pueblo. Y bueno, ¿y por qué no me crucifico yo mismo y evito? No, porque no importa, porque el yo, en este caso Trump y otros líderes, son más importantes que la humanidad. Sí. Oye, es increíble que Israel haya atacado hasta 6 países en una misma semana. ¿Ah? 6 países. Un país que tiene 22.000 kilómetros cuadrados, que lo único que tiene es el respaldo de un imperio, pero que haya atacado 6 países en una misma semana. ¿Cuándo se había visto eso? Sí, pero además sabe no solamente que tiene respaldo del imperio, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa también, o de muchos países europeos, cada vez un poco menos, pero básicamente sigue teniendo, sino que además tiene en cierta medida la complicidad de la inacción de los otros países, no solamente de los países árabes más ricos, sino de China también. ¿Qué ha hecho China hasta el momento? ¿Alguna palabra de condolencia? Pero presión, no quiero decir que China cambie su política y salga a bombardear. No, justamente estamos criticando eso. Pero tiene que poner una presión diplomática muy fuerte. Sí, tiene todas las posibilidades. El único país que puede ponerle presión a Occidente para nivelar y decir, señores, no podemos seguir con las guerras, no podemos seguir con este genocidio, pongan presión diplomática. Siempre está muy pasivo y por lo tanto está otorgando, está siendo de alguna forma cómplice. Y fíjate la jugada estratégica de Trump. Trump le pide a Afganistán que le devuelva la base de Bagram, que es una base ¿para qué? estratégica por su proximidad con la región de Xinjiang, en China, donde tiene los misiles y los hilos y la producción de misiles balísticos nucleares. Es decir, Trump, que está replegándose en muchas partes del mundo, en Afganistán ve la necesidad de tener ahí ese estado, ¿no? Ese estado geoestratégicamente tan clave para poder seguir amenazando a China. Recuerdas que hace como 10 años, pero menos, que hablamos contigo y otros, que hay un anillo de fuego, ¿te recuerdan? De Ucrania, Medio Oriente, Irán, y termina en Taiwán. ¿Y cuál es el objetivo de ese anillo? Acorralar a China. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo China? Es un ejemplo demasiado exitoso. Simplemente eso. Porque ni siquiera está bloqueando los negocios de las grandes empresas estadounidenses.
Es Trump el que está bloqueando ese tipo de comercio capitalista. Entonces, Mm. ¿cuál es el problema? Simple. No aceptamos competencia. Y Occidente nunca la aceptó. Siempre usó el bombardeo y la presión para eliminar la competencia. Como las grandes compañías, las grandes empresas, los grandes supermercados que dicen que son exitosos porque compiten bien. No compiten, destruyen la competencia, así de Mm. simple. Oye, ¿y cómo se come eso de que Israel ataque a Qatar, que es un gran aliado de Estados Unidos? Es Y no, es otra que, hipocresía. perdóname, es que en Qatar hay una base norteamericana con 10.000 soldados de Estados Unidos. O sea, ¿cómo ataca Israel a Qatar? Bueno, porque es el perro loco del barrio y creo que juega la carta de Sí. que cuanto más miedo me tengan, mejor. Y además hay otras explicaciones más religiosas que no sé si suscribirlas, pero hay una explicación, la idea de que cuando Israel tenga todo el mundo en contra es cuando va a vencer, porque según la teoría bíblica, talmúdica, etcétera, eso es lo bueno. Yo no estoy tan de acuerdo en eso, aunque podría ser una posibilidad para mucha gente, pero desde el punto de vista geopolítico creo que simplemente es cuanto más miedo me tengan, más fuerte me pongo. En el caso de Qatar es una hipocresía. Recordemos que Hamas fue apoyada por Netanyahu. Y además, gran parte del dinero que fundó o ayudó al desarrollo militar de Hamas procedió de Qatar, con el beneplácito de Tel Aviv y el beneplácito de Netanyahu. Eso es una Mm. profunda hipocresía. Oye, pero hay vientos de guerra. Mira, ¿qué opinas de esa propuesta de Egipto de crear una fuerza militar conjunta del mundo árabe, Sí. 22 países tipo OTAN? ¿Qué opinas de esa propuesta? Bueno, creo que es razonable si hay OTAN, eh, Pacto de Varsovia o lo que sea, siempre deben haber uniones, pero la idea es para equilibrar, debería ser para no dejar de ser colonia y arrasados brutalmente. Pero recordemos, por ejemplo, que todas esas alianzas, como los países no alineados durante la Guerra Fría, como la alianza panamericana de Muammar Gaddafi, todas fueron directamente destruidas, no le dejaron oportunidad. Mm. Ahora, claro, uno puede decir, bueno, todavía ya no tienen tanta fuerza, pero sí que podrían hacerlo, es decir, destruir, inventar alguna excusa como en Venezuela para presionar o incluso invadir. Saben que tienen que poner todas las armas, quemar todas las velas ahora, porque si no, se les viene el recambio geopolítico. Una cosa que ha llamado mucho en estos días la atención es la presencia de esos barcos de guerra norteamericanos en el Caribe, que no son solamente para la lucha esta falsa contra las drogas, sino también para cuidar los paraísos fiscales que hay allí Sí. y sobre todo para amenazar a Venezuela y a Colombia, que tenemos los recursos naturales que tenemos. Es Estados Unidos que se ha sobreextendido militarmente en el planeta entero, de pronto cae en cuenta que su patio trasero se le está desorganizando, decide mandar esa fuerza y entonces sale Petro en Naciones Unidas y dice, ojo, se está empezando a gestar un genocidio aquí. ¿Es eso una exageración, un comentario superlativo o tiene mucha realidad? Bueno, que se está gestando muy probablemente que ocurra, ojalá que no. Eso no lo sabemos. Pero sí, es para proteger los safe haven o la plata, el dinero oscuro que va de Panamá Paraísos y fiscales. todas esas islas que son ex colonias británicas. De los británicos Mm. estratégicamente dejaron todo eso alrededor del mundo. Pero básicamente es lo que ocurría al principio del ascenso imperial de Estados Unidos, es controlar, como en el ajedrez, ciertos casilleros centrales que para Estados Unidos es su patio trasero, todavía es su patio trasero. Total. E inventando excusas siempre, recuerdan, desde siglos atrás. Y esa excusa es también profundamente hipócrita, porque se insiste que el criminal es el que produce la droga y no el que la consume. Yo no quiero decir que los consumidores son criminales, pero lo que quiero decir es que dentro de Estados Unidos se distribuye por estadounidenses, son los mafiosos que distribuyen y se lava con los bancos de estadounidenses. Sí. Entonces, y estamos hablando de 500.000 millones que no se pasan por una frontera ni yo he hecho cálculo, 5.000 camiones o algo así como 50.000 lanchas como la que hundieron, solamente de dinero, porque el dinero pesa más que la cocaína. ¿Cómo vuelve ese dinero? ¿Cómo Sí. se hace cash? Por el lavado de bancos y Sí. otros sistemas que están aquí en Estados Unidos. No solo los consumidores, sino distribuidores y lavadores de dinero. Petro fue y dijo allá en las Naciones Unidas que a nosotros nos han desertificado parcialmente. Nos daban 2 billones de pesos, ahora nos van a dar un solo billón al año. Resulta que estamos hablando de billones, ¿eh?
Nos van a dar 1 solo billón al año, nos daban 2. Y el presupuesto de Colombia son 520 billones de pesos al año. Yo decía en un short que hice por ahí, no hay necesidad de estarle mendigando a Estados Unidos y a cambio venderle nuestra soberanía, arrollarnos ante los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, y sobre todo permitir bases militares en territorio nacional. Esa apuesta valiente de Petro, a mí el Petro Internacional para mí es una figura rutilante, admirable, diciendo de muchas cosas a nivel doméstico, pues porque tenemos las dificultades domésticas que tenemos de gobernar por primera vez en la izquierda y se han cometido errores, pero a nivel internacional me ha parecido una apuesta muy valiente y eso está en consonancia con movimientos. De hecho, Petro lo dijo que, que hay que actuar con hechos y recordó que él en su infancia, bueno, en su juventud, tuvo la opción y cometió el hecho histórico de haber pertenecido a una guerrilla. No lo mencionó, pero lo dejó ver como que en este momento hay que actuar con un ejército, con una fuerza internacional que evite ese genocidio palestino. Hasta ahora el único que le ha copiado es Indonesia, ¿no? Que ofreció mandar soldados allí. ¿Qué opinas de actuar militarmente un grupo de países para evitar ese genocidio que no son capaces de parar, ni les interesa parar ni a la OTAN ni a nadie? Sí, en medio argentino, el 8 de octubre del 2023, básicamente dije eso, que esto no se puede esperar que haya una negociación entre dos desiguales. No pueden negociar palestinos con israelíes, es imposible. Eso tiene que ser organizado por un comité. Yo no dije un grupo militar, pero obviamente que, por ejemplo, los cascos azules o los grupos de la ONU han actuado en muchos otros países. ¿Por qué no en este caso? Sería la única solución. Jamás Israel se va a echar atrás, sino al contrario. Pero No los cascos azules son Naciones Unidas y ahí lo que manda es Estados Unidos. Petro por eso propone algo que sea por fuera de Naciones Unidas. Fíjate que hay más movimiento. Claro, lo digo solo como ejemplo que existe. Claro que puede ser otra forma. Para mí Naciones Unidas es una farsa terrible. Es Sí, una farsa en gran medida, sí. Irán y Turquía, por ejemplo, quieren entrar en la Alianza de Defensa Antinuclear que han constituido Arabia Saudí y Pakistán, ¿no? Entonces, fíjate esos movimientos. Alianzas de defensa antinuclear. Pakistán, Arabia Saudí, Irán y Turquía se quieren sumar. En el sur global estamos viendo la necesidad de plantarle cara a una invasión del Caribe por parte del ejército norteamericano. Las crisis del Mar del China, del Sahel, el Medio Oriente ardiendo, 6 países bombardeados en una semana por Israel. O sea, Estados Unidos está sobreextendido con sus 700, 800 bases alrededor del mundo, realmente el poder que tenía como imperio y se está empezando a replegar en algunas zonas, pero en otras se está haciendo más fuerte. ¿Ahí están aprovechando en este momento Rusia y China para coger posiciones militares o tú crees que están todavía conteniendo al máximo porque saben perfectamente que tienen un fascista al frente y un psicópata detrás como Netanyahu que son capaces de montar la tercera guerra mundial nuclear? Sí, el caso de Rusia está muy ocupada con la guerra y también está muy tibia con el tema de Palestina, pero China no está ocupada todavía con ninguna guerra y tiene recursos económicos y militares. Ahora, en cuanto a las alianzas, perfecto. Una alianza militar tiene sus riesgos, es decir, si no es competitiva en fuerza, puede ser la receta para que sean arrasados esos países rápidamente. En el caso de la Guerra Fría no hubo una guerra en el norte, hubo muchas guerras en el sur, proxies, porque la Unión Soviética balanceaba muy bien eso, tenía bombas atómicas, tenía hasta los 70 una economía muy competitiva, una tecnología muy avanzada, entonces balanceaba. Si las nuevas alianzas militares no son competitivas, es decir, son débiles, es la receta perfecta para ser eliminadas, bombardeadas con otras excusas. Pues que ahí todo se reduce a la ecuación de Estados Unidos contra Rusia, que son los que tienen miles de ojivas nucleares. China es una potencia nuclear media, baja, sí, con 300 cabezas nucleares. Fíjate que el mismo Israel, ya lo decía Carter hace 10 años, hace 10 años Carter decía que Israel tiene 300 cabezas nucleares, posiblemente ahora pase de las 500. Un proyecto además nuclear que se ha desarrollado de forma secreta, de forma ilegal y que todavía no sabemos ni lo que tienen. Lo que sí sabemos es que lo tienen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de equilibrios de potencias nucleares, se reduce realmente en cuanto a número a Estados Unidos y Rusia. Y luego, curiosamente, vemos, por ejemplo, en los últimos meses,
cómo hay cosas en las que Trump y Putin se dan la mano, por ejemplo, contra los Antifa, contra Soros, y por otra parte se compite comercialmente y por otra parte Estados Unidos intenta alejar todo lo posible a Rusia de China. Es decir, hay un tablero muy complicado ahí donde por una parte hay una guerra comercial, donde por otra parte hay unos intereses geoestratégicos, pero también por donde se ven ellos mismos en la posibilidad terrible de un enfrentamiento nuclear que nos llevaría a todos a la destrucción. Entonces, ¿quién puede ganar una guerra en la cual hay un equilibrio de terrores tan complejo? Bueno, la única opción es que ese equilibrio evite la primer bomba. Pasó la Guerra Fría y luego en los 80 al final negociaron para reducir Reagan y la Unión Soviética. Esa sería la única posibilidad, porque, como decís, China es una potencia media con unas 80 bombas nucleares, con 10 ya es demasiado. ¿Qué va a sobrevivir la humanidad o las civilizaciones mundiales con 10 bombas tiradas en distintas ciudades? Económicamente, como civilización, etcétera, sería una catástrofe. Entonces, lo que deben hacer, me parece, es contrabalancear algo así como en la Guerra Fría y negociar. El objetivo siempre es la independencia de todos los países, pero países pequeños, sin alianzas, y cuando hacen alianzas son muy débiles es totalmente hasta contraproducente para ellos mismos. Pasaría el caso de Gaza, bombardeado, destruido, sin nadie que lo defienda. Entonces, Mm. o los otros tienen miedo de que sean destruidos también, como algunos países árabes o africanos. Es que esa es la cosa que a mí me da tantísima rabia, la cobardía. Fíjate, 157 países de la ONU, el Mm, 80% de los países de la ONU reconocen al Estado palestino. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Es más, la opción de los dos estados es totalmente inviable hoy en día. ¿Cuál es la realidad de Cisjordania? ¿Cuál es la realidad de los territorios ocupados? ¿Cuál es la realidad de Gaza? O sea, ¿cuál es la realidad geopolítica de los palestinos en este momento? Es totalmente sí. inviable la solución de los dos estados. ¿O tú cómo lo ves? Eh, bueno, contigo, no, en otro momento hablamos con Aviva Chomsky y ella decía hace unos años, no, los dos estados no, son inviables. Y bueno, yo pensaba que, bueno, por lo menos hace 5 años podría ser una posibilidad, porque también es muy difícil que esos dos pueblos que con esa eh, tradición tan grande de lucha y de odio puedan convivir fácilmente en un parlamento, por ejemplo. Ya vemos el parlamento israelí, los árabes israelíes la tienen bastante difícil. Imagínense si tuvieran palestinos en el parlamento, que son como animales para ellos. Es muy difícil. Alguien dijo, como dijo Chomsky, Noam Chomsky, bueno, hace como 15 años, la solución es que Israel no exista, no debería existir. En el siglo XIX y antes de que llegaran los sionistas a Israel, los judíos y los palestinos vivían bastante decentemente, convivían, y luego todo eso se destruyó a través del terrorismo sionista en los 30 y 40, y luego la creación de Israel. Entonces, la veo muy difícil en los dos casos. Pero Israel está comprando tiempo, es decir, cuanto más tiempo pase, cuanto más invada, cuando llegue el tiempo de la negociación, que va a quedar migajas para los palestinos, seguramente, si existen Sí. todavía ahí. Oye, los están matando de la forma más barata posible y más efectiva, que es matarlos de hambre y de Mm, enfermedades. De hambre y enfermedades. Ayer bombardearon la flotilla humanitaria, nuevamente que iba para allá. O sea, el mundo entero viéndolo en vivo y en directo y nadie puede hacer nada. A mí no me extraña esa propuesta valiente de Petro, esa propuesta de Indonesia, esa propuesta que nos sale del alma a todos de por favor, paremos esto como sea, mandemos las fuerzas militares, lo que sea para... Hay que pararle cara. El bully del salón, el matón del salón es Israel y se sí. respalda en el primo mayor que tiene, que es Estados Unidos. Y toda la clase completa no es capaz de plantarle cara al bully. ¿Sabes O sea, por qué no, Pablo? ¿Por qué no? Porque ese genocidio no se está cometiendo físicamente en Palestina, pero está ocurriendo en todo el mundo. Si observamos el genocidio de Ruanda en los años 90, se paró con la intervención internacional. ¿Cuál era la diferencia? Fue un genocidio horrible también, pero como dicen los israelíes, siempre hubo genocidio, etc. ¿Cuál es la diferencia? Los Hutus, Tutsis, no estaban alrededor del mundo
presionando periodistas, políticos, comprando políticos, demonizando a aquellos que estaban en contra de ese genocidio. Ahora sí. Entonces, por un lado, el mundo se ha palestinizado en el sentido de que ha masivamente despertado y dicho, bueno, en realidad ha sido una larga historia de injusticia. Esa es la primera palestinización del mundo. Pero por otro lado, los israelíes o los sionistas, mejor dicho, han palestinizado a todos los críticos. Es decir, sos crítico, sos terrorista, sos contra la civilización judeo-cristiana. Toda esa fantasía, es decir, criminalizar a aquellos que critican un genocidio. Eso no ocurrió en Ruanda, no ocurrió en otros genocidios, a pesar de que fueron igualmente brutales en cuanto a número. Bueno, en el caso de Ruanda lo que pasó es que luego los portaron a la República Democrática del Congo. Pero sí lo que tú estás diciendo es cuando las bases del genocidio permanecen. En este caso, la base del genocidio, ¿cuál es? El proyecto supremacista del sionismo. Que no está centralizado geográficamente. Ahí está, por eso cuando gente como Gustavo Petro dice el genocidio en ciernes que hay en el Caribe, cuando tenemos al sur global preocupado por esa situación, es porque es algo que nos toca en el alma. Nosotros hemos tenido en Colombia el paramilitarismo durante tantísimos años, en este momento estamos intentando salir de ese desastre de país que tenemos con un primer gobierno de izquierdas peleándosela durísimo, con un presidente intentando contra viento y marea sacar adelante reformas que necesitan mayorías de un Congreso que no tiene. Nos hacen todo tipo de trampas, nos hacen todo tipo de campañas de desprestigio. Vemos como las posibilidades de cambiar una realidad doméstica no está tan sencilla como que tenemos 20 millones de pobres que hay que sacarlos de esa pobreza. Tan sencillo como eso. Se necesitan unos mínimos para eso. Y resulta que vemos la foto de uno de los hombres más ricos de Colombia, el más rico posiblemente, Gilinski, con Netanyahu hace 2-3 semanas y con el expresidente Iván Duque, el hombre más rico de Colombia y un expresidente colombiano de la extrema derecha, el anterior a Petro, con Netanyahu, como grandes amigos, entregándose libros, dándose abrazos, dándose besos, comiendo juntos. ¿Qué opinas de esa foto de la miserable derecha colombiana y latinoamericana representada allí en compañía de un genocida, un señor que tenía que estar preso y que la Corte Penal Internacional lo está buscando para meterlo preso? Es la misma foto con distintos rostros, algunos se repiten, los israelíes, como Netanyahu, etc. Es la misma foto que lo ves en Argentina, en Uruguay, en todas partes del mundo, en Estados Unidos. Es la misma foto, es decir, y además eso es viejísimo, no es de ahora, pero tenemos el poder, tenemos también la forma de presionar y amenazar, de producir una muerte cívica a aquel que se opone, porque los acusa de antisemita o algo por el estilo, y todo el mundo agacha la cabeza. Y qué casualidad que todos son de extrema derecha, sionistas, qué casualidad, ¿no? De extrema derecha, neonazis muchos de ellos, y millonarios, qué casualidad. Acá en Estados Unidos están todos relacionados, desde Epstein hasta todos los CEO más importantes, como Peter Thiel, de Palantir, y puedes nombrar todos. Están todos millonarios, todos dominando las grandes tecnologías, las grandes nubes tecnológicas, y al mismo tiempo explícitamente amenazando a aquellos que dicen que lo de Palestina es un genocidio. Es decir, todo muy consistente. La misma foto que me mencionás las vemos en todas partes del mundo. Hay una cosa que a mí me parece que en las pequeñas distancias tenemos la posibilidad de hacer grandes transformaciones. Yo siempre animo a la gente que me oye en este canal a que tome acción en pequeñas cosas en su entorno inmediato. No espere a que venga un salvador, un presidente, un Dios, un no sé qué, a que nos salve, ¿no? Sino que, oiga, dele el debate al vecino, dele el debate al primo uribista, dele el debate al amigo sionista o a este acomodado que dice que no toma partido porque pues, Israel tiene derecho a existir, ¿no? Cuando negamos esas realidades, por ejemplo, la gente que habla de que esto es una guerra entre Palestina e Israel, ya está metiendo un relato absolutamente falso. Hay que plantarle cara a esa gente. Tú en el día a día allí, ¿cómo llevas eso? Porque yo me imagino que una persona que, hombre, autor reconocido internacionalmente por sus libros antiimperialistas, por sus libros a favor de la paz, por sus libros a favor de los derechos humanos, te tienes que encontrar todos los días con gente que te confronta. ¿Cómo haces tú esa guerra? Diciendo lo que uno piensa. Ahora, claro, en cierto momento, creo que una respuesta que también es crítica es decir, no puedo responder a esa pregunta porque no vivimos en un país libre, porque esa es la realidad. No puedo responder algunas preguntas porque este no es un país libre,
porque algunas respuestas te pueden costar tu trabajo, la vida de tu familia, etc. Esto es una dictadura. Siempre lo fue para afuera, sobre todo, pero los derechos básicos aquí cada vez están más destruidos. En cuanto a lo que decís que la clásica Israel tiene derecho a existir, también hablamos con Aviva Chomsky y hay mucho que dice, los países no tienen derechos a existir. ¿Qué es eso? Derechos se aplican a los seres humanos. Ahora, si los seres humanos, para tener su derecho mínimo de derecho humano, necesitan un país como los palestinos, ahí sí que podemos decir los palestinos tienen derecho a un país. Pero no es que Palestina o Israel o Colombia o Estados Unidos tienen derecho a existir. Los países como cosa no tienen ningún derecho, no son sujetos de derecho, sino referidos a su población. Y ese derecho se lo niegan a los palestinos. Yo recuerdo incluso acá hace algunos años que en la oficina me visitaba algún estudiante y decía, de plano, ¿usted qué piensa de los palestinos? Y yo les decía, yo pienso que son seres humanos, una forma bastante sarcástica, porque sabía por dónde venía. Y se ponían tristes y se iban. No. Que uno diga que otros son seres humanos ya era sospechoso Sí, sí, sí. y es un sujeto del mal o algo por el estilo. Fíjate que no se le conceden derechos a los palestinos que a veces se le conceden a las empresas. Estados Unidos Sí, reconoce a las empresas como sujetos de derecho, como si fueran personas, precisamente para permitirles gastar todo el dinero que quieran apoyando campañas políticas por lo del libre, ¿no? La libre elección ideológica y todas esas trampas que se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos para que los agentes extranjeros, sea el que sea, no estamos hablando no solamente de personas, sino corporaciones, lo que sea, extranjeras, que atenten contra la economía nacional, son considerados atentados contra la seguridad nacional. Y de ahí al paso a que lo declaren a uno terrorista son 2 minutos. Es decir, las leyes han terminado siendo, pues, las que ellos querían. Y en los países como los nuestros, en Latinoamérica, muchas de esas leyes, muchas de esas instituciones también han terminado siendo lo que ellos necesitaban para controlar a millones de personas en pobreza y que no tuvieran forma de levantar ni un dedo para decir, no estoy de acuerdo, yo debería poder comer 2 veces al día al menos. Esa es una situación miserable porque dices, ¿cómo es posible que tantas cosas que sucedan hoy en el mundo sean tan injustas pero sean legales? porque la ley siempre la escribe el poder, siempre. Cuando la ley beneficia al pobre es porque no le incomoda el poder o le sirve como forma de negociación. Eso es muy viejo. Ahora, y también llamamos corrupción legal. Ahora, incluso los poderosos hasta se están salteando la ley porque están tan apurados en hacer lo que quieren hacer que ni siquiera quieren pasar por la incomodidad de un debate parlamentario. Mm. Ahora, estoy de acuerdo con lo que voy a decir, cada uno puede hacer algo, pero también es muy difícil que la gente tome conciencia si uno de los objetivos de destrucción es la educación. Todo aquello que no te da dinero es malo, es negativo. Entonces, claro, ¿qué conciencia en qué pueblo? Incluso hasta en la época de la esclavitud, los esclavos elogiaban y defendían a sus esclavistas. Bueno, la misma situación hoy en día. Entonces, sí hay que hacer, se puede hacer mucho, pero hay que tener conciencia cuáles son esos puntos. La educación para libre de los intereses económicos, aunque digan es lavado de izquierdistas de cerebro, etcétera, que digan nomás. ¿Qué Mm. es toda la cultura, sino un profundo lavado de las clases dominantes hipercapitalistas? No importa, seguiremos luchando y dando el debate sin suicidarnos, obviamente, porque para luchar hay que estar vivos, para luchar hay que tener un trabajo. Entonces Sí, hay que también ser estratégico al mismo tiempo. claro. Lo que pasa es que a veces alguna gente se pasa de estrategia, se pasa de cálculo. Te lo digo porque he tenido pues amigos, compañeros o activistas o comunicadores alternativos que ante el tema del genocidio palestino han entrado muy tarde, o sea, muy tarde. Sí. Esto empezó hace 2 años y ellos empezaron a hablar del genocidio hace 6 meses, Mm. cuando muchos llevamos insistiéndoles, por favor, hay que decir, hay que unirse, hay que hacer, ¿si me entiendes? Cuando yo ya 80 vídeos hechos, ellos no habían hecho uno y de pronto empiezan a hacer alguno porque resulta que Petro entonces alza la voz y entonces ya es políticamente correcto, de moda o es dentro de lo normalmente progre hablar contra el genocidio palestino, pero permitieron ese genocidio durante año y medio o durante más tiempo. Es decir, también los momentos son la clave. Cuando en este momento necesitamos parar ese genocidio, llevamos 2 años de genocidio.
Se han cargado, lo decía el otro día el Vanessa, más de 800.000 personas, que eso es otra cosa que hay que analizar. Nos quedamos todos como con la cifra, no, es que han asesinado 50.000 personas, la mitad son mujeres, son niños, eso es mentira. Han asesinado a cientos de miles de personas. Lo primero que muere en una guerra es la verdad y en el caso de un genocidio con mayor razón. Han asesinado a 800.000 personas. En este momento quedan más de 1.200.000 personas en Gaza por ser asesinadas. ¿Lo vamos a permitir? Los mismos comandos israelíes lo han reconocido, que son varios cientos de miles de muertos. Y obviamente que las cifras que se hablan son aquellos documentados, pero imagínense ustedes documentar en la situación de Gaza. ¿Qué van a documentar si no tienen ni para comer? O que los rehenes están hambrientos. ¿Qué quieren? ¿Que le den lo mejor? Es una situación apocalíptica. Ahora, el dicho de la justicia tarda pero no llega, yo siempre estuve en desacuerdo con eso. Siempre hay que luchar por lo último que haya para hacer justicia. Primero la verdad y luego la justicia. Pero justicia que tarda no llega. Pero si las leyes las hacen los que terminan ganando las guerras, haciendo los genocidios, y esas leyes son injustas, entonces lo justo es desobedecerlas. Sí. Y ahí aparece entonces la figura de la desobediencia civil pacífica. La pregunta es, ¿y la desobediencia civil no pacífica qué? Porque esa sugerencia que hace Gustavo Petro, esa invitación a que haya una fuerza internacional, ¿esa es una sugerencia pacífica? ¿Eso es una fuerza armada que va a luchar por parar un genocidio, pero eso es una solución pacífica? ¿O cómo puede la gente interpretar eso? Que tengamos que estar pidiendo a los países árabes, el sur global y un montón de gente que haya una intervención armada para parar un genocidio. Lo primero que nos van a decir, si ve, ustedes también son militaristas y están buscando más guerra. ¿Cómo te defenderías tú cuando te digan ese argumento? Sí, con el argumento de que acá en Estados Unidos todos tienen derecho a defenderse pegándole un tiro al otro. Y bueno, también los del otro lado tienen el mismo derecho. Ahora, depende de cada situación especial. Recordemos que en América Latina, en las dictaduras, en Mahatma Gandhi comenzó tomando armas, fracasó. Y su resistencia pasiva triunfó. No quiero decir que ese es el modelo. Quiero decir que en algunas ocasiones tomar las armas simplemente fue una excusa para que el que tiene mucho más poder simplemente arrase con todo diciendo estamos poniendo orden, nos estamos defendiendo. Hay que tener cuidado, hay que ser estratégico. Ahora sí, por supuesto que lo dice la ONU incluso. Todo pueblo, desde 1982, todo pueblo que está bajo situación de apartheid, todo pueblo que está siendo ocupado tiene derecho a tomar las armas, a defenderse tomando las armas. El ocupado tiene derecho, no el ocupante. En el caso de Palestina, ¿quiénes son los que tienen derecho a tomar las armas? Los israelíes, porque Israel tiene derecho a existir. ¿Qué ficción muy conveniente? Desde todo punto de vista legal, de todo punto de vista moral, es al revés, señores. Los que tienen derecho a tomar las armas son los ocupados y los que están sufriendo el apartheid, y ni que hablar, sufriendo un genocidio. Y siempre habrá el que quiera ponerte una mano en el arma para poderte masacrar. Recordando la imagen de los falsos positivos en Colombia, Sí. estos jóvenes estudiantes y trabajadores, que el ejército, siguiendo las directivas de un gobierno paramilitar, asesino y narcotraficante, asesinaba a estos jóvenes para que cobraran estos militares pues dinero, ascensos, hasta alguno asesinó por un plato de arroz chino. Y lo primero que hacían era ponerles el uniforme militar y un arma al lado del cadáver para decir, ¿sí ven? Ahí está. De alguna forma también pedirle a la gente una intervención armada sin unas garantías suficientes es llevarla de carne de cañón. Entonces, ese es un argumento muy complicado para los revolucionarios en el mundo entero. Y las épocas cambian. Fíjate, en la época en que estaba Gustavo Petro en la guerrilla, no había redes sociales, no había internet, teníamos un estatuto de seguridad de un presidente que se llamaba Turbay Ayala, que eso era, mejor dicho, que te llevaban a un cantón militar, te torturaban, te desaparecían y no pasaba nada. Eso era lo que sucedía en esa época en Colombia. ¿Cómo hacías para protestar? ¿Cómo hacías para disentir, para armar un movimiento revolucionario? ¿Cuáles eran las opciones que tenían la gente si no era meterse directamente en un grupo armado? O sea, y esa es la realidad de esa época. Hoy en día, ¿cuál opción tenemos nosotros para resistir que sea tan potente, tan efectiva? ¿Cuál crees tú que es la posibilidad para un joven que nos esté oyendo, que tenga 25 años, que esté mamado, desesperado de la violencia, de la desigualdad en su país y que quiera hacer algo? Es decir, traducido, ¿cuál es la posibilidad del que no tiene poder?
¿verdad? Obviamente que es la opinión y la unión. Vamos a ver, todos los falsos positivos en Colombia, todas las falsas banderas de los grandes imperios, ¿cuál era el objetivo? Si tenían todo el poder, ¿por qué hacían eso? Porque el objetivo es la opinión pública. Es decir, tenían que mentir, tenían que convencer de alguna forma, incluso las dictaduras, tendrían que convencer. Por eso todo ese teatro, si no, lo harían directamente. Entonces, si el objetivo es la opinión pública, incluso de los poderosos, también puede ser la opinión pública de los de abajo. Porque los de abajo también existe, podrán ser esclavos, pero la esclavitud también por lo menos la esclavitud de grilletes, terminó. Y todo tiene un proceso. El proceso de los débiles es unirse entre los débiles y dejar de prestarle atención y esperar que los poderosos, que un millonario vaya a resolver el problema de la pobreza, por ejemplo. Mm. Ahora, el problema que tenemos con la opinión pública de los débiles o de los que estamos en desacuerdo con ese tipo de cosas es que esta opinión está manejada por los poderosos. Estas Sí, plataformas son de los poderosos. Funcionan claro. con algoritmos para que los poderosos sean más ricos y para que los poderosos en un momento dado te puedan silenciar. ¿Qué es Palantir? ¿Qué es Facebook? ¿Qué es YouTube? ¿Qué son estos canales? Nosotros estamos utilizando la ventana en la que nos dejan todavía asomar la nariz para poder gritar. Pero ese grito tiene que ser muy efectivo y tiene que ser viral. Y sin embargo, esa viralidad también depende de los algoritmos de esos mismos poderosos. O sea, esto es como un círculo que dice uno, ¿dónde está la salida? Y entonces yo siempre pienso, la salida está en la calle, en la movilización, en la presencia física. En estos días que hemos visto manifestaciones multitudinarias en el planeta entero, mira, la vuelta a España, la llegada fue un buen ejemplo de eso, ver Exacto. cómo bloquean la llegada. Sí. Yo llegaba ese día de Colombia y no alcancé a llegar. Y es de los momentos más maravillosos que me he perdido, porque ver cómo un evento internacional que se transmite al planeta entero en su etapa más importante, que es la llegada a Madrid, se ve interrumpido porque literalmente más de 100.000 personas salen a la calle con la bandera de Palestina a decir, basta ya, no pasarán. Y no pasaron, y no pasaron. ¿Y por Exacto. qué todo eso? Porque había dos ciclistas que venían representando a un Estado genocida, que es Israel, legitimando con su presencia la normalidad de un genocidio, que eso es lo que representa una persona israelí en Eurovisión, en un torneo de tenis, en un torneo de baloncesto, en un partido de fútbol. Por eso yo creo que el gran reto es no solamente este bloqueo que tenemos que hacer el planeta entero comercial a todas las industrias israelíes, sino el bloqueo simbólico en todos los eventos en los que participe Israel. Y que si el gobierno local no lo hace, lo hagamos los ciudadanos. A mí lo de la Vuelta a España me pareció espectacular. ¿Tú lo viste? Sí lo vi, lo seguí muy de cerca. Y cuando hablas de la calle me recordás a tu amigo Monedero. No, Que, no es mi amigo, no es mi amigo. bueno, pero vos lo entrevistaste, perdón. Lo Sí, eso sí. entrevistaste Sí. y dijo algo que me parece fantástico. En la Sí. calle es donde el miedo cambia de bando. Cambia de Me bando. parece, es un resumen bastante razonable Esa y frase fuerte. tampoco es suya, pero él es una de las personas más articuladas en su discurso. Yo vi una entrevista, por ejemplo, que le hizo Juan David Correa, el exministro de Cultura colombiano, con el que a propósito vamos a empezar a hacer un programa semanal en este canal. Excelente, ¿no? Tiene un discurso excelente, pero eso es una realidad. En la calle, el miedo cambia de bando. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna manifestación en Corea del Sur multitudinaria en la que tumban a un gobierno corrupto en una sola manifestación de 1 millón de personas al estilo oriental, organizada, con luces, con un cántico brutal. Espectáculo maravilloso, porque cuando tú sacas 100 personas a la calle pueden venir la carga policial. Si sacas 1.000, de pronto la policía y el ejército ya vienen otro tipo de cosas. Pero si sacas 100.000 y si sacas 1 millón, cambió la historia. Cambió la Sí. historia. ¿Y cuál es la diferencia? Simplemente que la gente diga, me voy para la calle, me voy para la calle. Cuando somos uno solo, yo lo he visto, ¿sabes dónde? En África. Y te voy a dar el ejemplo sencillísimo. Perdóname que me alargue un segundo para contártelo. Hacíamos pozos en sitios y en esos pozos, pues alrededor del pozo hacíamos escuelas. Y en esas escuelas ya se empezaba a dar una alimentación a los niños y se creaban pequeñas empresas en las que se hacían pues tejidos y se hacían ropas para los niños, para el hospital. Es decir, había una microeconomía, un pequeño tejido social que alrededor del pozo, la escuela, la alimentación, las microempresas, empezaba a generar dignidad en una población que estaba en miseria absoluta, miseria absoluta. Entonces, muchas veces esas poblaciones que eran atacadas periódicamente
pues se encontraban con el hecho de que como los niños estaban dispersos buscando siempre el agua antes de la escuela, estaban todos en los campos, no sé qué tal, pues atacaban a una familia, violaban a la niña, se llevaban a la otra, mataban al papá, bueno, pasaba de todo, ¿no? Cuando estaban los niños reunidos en torno a la escuela y vino alguno de esos ataques, los papás salieron a proteger a sus hijos porque estaban todos centralizados en la escuela. La escuela era en ese momento como el gran tesoro del pueblo y la simbología de estar todos los niños allí, inmediatamente todo el pueblo llegaba allí. Y estos grupos de asesinos, cuadrillas, se encontraban con que de repente eh, alrededor de la escuela había 200 personas, 300 personas, desarmadas, pero eran 300 personas. Y las 300 personas se encontraban con un fenómeno que no había sucedido antes. Es ver a estos tipos darse la vuelta y largarse. Y dijeron, ¿aquí qué pasó? El sentido de la dignidad nos lo da el trabajar en equipo. Por eso desde aquí mi invitación a la izquierda colombiana, que se unan a las personas que están haciendo los movimientos pacifistas en el mundo, que se unan, que dejemos los egos, los alternativos en comunicación. Los candidatos, precandidatos presidenciales en este momento que hay en Colombia tienen que sentarse a hablar, por ejemplo, si no nos come la derecha, y a todos los que están trabajando en la causa palestina. He visto, aunque no te lo creas, peleas y discusiones y problemas y envidias entre grupos de pro-Palestina de palestinos. Yo digo, ¿cómo pueden pelear entre ellos cuando el mal increíblemente mayor que tienen delante los está aplastando? Bueno, pues ahí está la miseria humana. ¿Cuál es tu invitación a la gente que quiere hacer un movimiento de resistencia, pero que no sabe cómo trabajar en equipo? Sí, conversamos algo de esto y gracias por la anécdota. Además, vos en España, ahí en un restaurante, contaste otras similares de otro tipo y son siempre muy, muy agradables y muy didácticas también. Pero hay una doble filo. Por ejemplo, cuando hablas de los medios como YouTube o medios sociales que están manejados por el algoritmo, que están en las manos de unos poquitos, que ya sabemos cuál es su ideología y su interés. Pero hay grietas, por supuesto que hay grietas. De la misma forma que podemos decir, bueno, la primavera árabe fue inoculada básicamente por las redes sociales. En este caso también, todo eso que estás contando de la gente en las calles, de la vuelta en España, de las manifestaciones masivas, también, y de la nueva conciencia pro-palestina en ese aspecto, no es que sea pro-palestina, es pro-derechos humanos, también en gran medida está en porque la narrativa israelí, en este caso, perdió el monopolio de los grandes medios, que estaba en los grandes medios, compraban periodistas, tenían los canales, etc. Y las redes sociales ya es un poco más difícil. Aunque ellos sean los dueños, ya es más difícil y en gran medida todas esas grandes manifestaciones masivas se basaron en esa indignación que mucha gente produjo, ver cosas que en otros medios jamás se hubieran visto ni se veían. Entonces, yo, en cuanto a organizar, yo creo que hay que meterse aunque sea por aprender, pero sí que en todo tipo de asamblea, aunque sean asambleas virtuales, ya sean políticas, sociales, lo que sea, en las más que se puedan, 2, 3, 4, ser miembros de esos grupos y de ahí, obviamente, también jugársela físicamente cuando realmente que hay un momento, en tu caso, bueno, tuviste la oportunidad, acá en Estados Unidos es mucho más difícil, pero cuando hay un momento en apoyar, hay que apoyar en lo posible. Y en la medida de la posibilidad de la persona, tampoco, como decía antes, si le están diciendo, si sales de acá vas a perder tu trabajo, claro, es más difícil de suicidarse por una manifestación, pero nunca hay que olvidar que ese es el camino de resistencia. Otro camino de resistencia es convocar gente que tenga mucho tirón, gente muy mediática, gente que pueda apoyar. ¿Por qué no? De pronto alguna persona multimillonaria que quiera cambiar o reescribir el destino para sus propios hijos, porque yo me imagino que esa gente que tiene cientos de millones de dólares tendrá que respirar aire, tendrá que comer, tendrá que hacer una vida en un planeta finito. Y sus hijos y sus nietos, ¿qué quieren? Terminar rodeados de ejércitos de pobres, de ejércitos de parias, de ejércitos de personas que se han acostumbrado a ver fosas comunes en sus territorios. ¿Por qué digo esto? El youtuber, que creo que es la youtuber más grande de Colombia, ¿sabes cuántos suscriptores tiene? No. 49 millones. Ajá. 49 millones. Mi canal de derechos humanos, que lleva peleando 8 o 10 años, tiene 275,000, creo. Esta persona tiene 49 millones.
es multimillonaria, tiene una fortuna de cientos y cientos de millones de dólares. Es colombiana. Es de origen, creo que, me parece que es libanés, y yo no le he escuchado levantar su voz fuerte y Mm. gritar por el pueblo palestino. Me- No le he sí. visto tampoco levantar su voz fuerte y gritar por las injusticias en Colombia. Esta señora se llama Shakira, es la artista colombiana más internacional. Tiene Sí, un parlante, un altavoz mundial y sí. sinceramente yo creo que con la fortuna, la fama, el interés que le deberían suscitar estas cosas debería ser muchísimo más. Y yo creo que ese es un llamado a todas esas personas, famosos, ricos, gente realmente influyente y potente en las sociedades, que no le deje las luchas a los desheredados, que no le deje las luchas a los activistas, a la gente que se está muriendo en las calles, que se sume, que reescriba la historia, porque no la podemos reescribir simplemente los que no tenemos absolutamente ningún poder. Necesitamos ayuda. Esta convocatoria tiene que ser así. A todos los fans de Shakira, etiquétenla, díganle, mándenle este WhatsApp. Shakira, por favor, ayuda al pueblo palestino de forma mucho más rotunda, ayuda al Mm. progresismo colombiano de forma mucho más rotunda. Esto es una petición, es una exigencia, no, es un derecho de un pueblo a exigirle a sus referentes artísticos, a sus referentes culturales, que se sumen a esta lucha social. Somos uno de los países más desiguales del mundo, necesitamos la ayuda de gente como Shakira. Sí. En un programa anterior que con Hugo Godoy comentaba justamente esto, que lo de Shakira es ya roza con una profunda cobardía, porque en una sociedad nadie es neutral, nadie. Pero si uno es millonario y tiene ese poder que estás mencionando en las redes sociales, es aún más implicado. No existe la moral neutral. Entonces está profundamente implicada con el poder. Y eso está tomando partido, sin duda. Es como Messi y otros casos. Si no te pronuncias porque me va a quitar el negocio, porque me van a, de alguna forma, sancionar, ¿con cuánto? ¿Cuántos millones tenés y cuántos vas a perder? Algo siempre hay que perder. No quiero decir que te suicides, pero algo siempre se va a perder. En el caso de las redes sociales, que muchos tienen millones, en la operación Mockingbird supimos de que ciertos libros eran promocionados y ni siquiera los autores lo sabían, y otros eran hundidos. ¿Por qué no? ¿Alguien piensa que no están haciendo lo mismo con ciertas figuras, como mencionaba, grandes figuras? Aquellos que son convenientes o neutrales o están haciendo un buen papel favorable al poder, ¿por qué no poner 2, 3, 4, 5 millones desde la CIA, desde el Mossad, si les sobra el dinero? Actúan de forma ilegal porque la ley no les importa. No van a poner o promocionar, ya que tienen el control de todas esas grandes redes sociales, así como banean tu canal. Lo contrario fácilmente pueden hacer con aquello que sí les conviene. Son instrumentos, aunque no lo sepan ellos mismos, pero sí que deben saberlo, que son unos cobardes. No es que ¿Son unos sea un cobardes? tema de luchar, Sí. que hable por los palestinos, simplemente al hablar por los palestinos y estar hablando por los derechos humanos y dejarse de hacer dinero con canciones sobre la infidelidad de su esposo y el reloj que usa, lo que sea. Eso es obsceno, asqueroso y muy cobarde. Y te voy a decir una cosa, el problema de estos artistas y de todos estos famosos multimillonarios, y ahí meto también a muchos ciclistas, ahí meto a Egan Bernal, ahí meto a muchísima gente que gana mucho dinero, que son muy famosos, es que ellos tienen sus compromisos comerciales también. Ellos tienen sus managers, sus gerentes. Entonces yo me imagino que Shakira dirá, no, si me pongo a hablar en contra del genocidio palestino aquí duro, se me cae el mercado en Estados Unidos, mi promotora que está en Los Ángeles me va a echar y voy a tener problemas y juicios y cosas. Háganlo, ténganlos, ¿por qué No se no? van a morir de hambre por No se eso. van a morir de hambre. Y si se mueren de hambre, hacemos una vaca entre todos y les mandamos un sándwich todos los días. Pero lo que sí es inadmisible es que son personas que cuentan con el cariño de millones de personas humildes que están sufriendo y las necesitan. Y Sí. no tienen una respuesta. Es una cosa muy difícil meterse a veces con un personaje. Shakira es una persona que la queremos muchísimo en Colombia, pues porque llevamos años escuchando sus canciones, hemos crecido con ellas. Bueno, es una cosa muy entrañable, ese tipo de relación que además es muy romántica, ¿no? Es muy idealista. Mi esposa la ama, pero yo le digo, primero no Pero me claro, gustan sus canciones, pero está bien, es un tema de gusto. Pero lo que no soporto es su cobarde neutralidad en temas importantes. Y más siendo ella tal vez libanesa, no sé si, o hija libanesa, no sí, sé si sí, esto sí, es es de un origen libanés. dato que vale, pero tal vez sí podría ser un agravante.
Me van a caer aquí todos los fans de Shakira y yo les puedo decir que yo durante mucho tiempo fui también fan de Shakira. No me importa pagar las consecuencias. Sí que he visto, por ejemplo, en alguna amiga actriz que tenía el Instagram para cosas de activismo y luego me dijo, no, es que yo no puedo seguir haciendo esto porque entonces ya he vendido los derechos de mi Instagram a uno de mis patrocinadores, entonces yo ya no puedo seguir haciendo esto en el Instagram. Entonces yo sé que también hay temas económicos ahí de por medio en muchas de las cosas que ellos hacen. Pero, oiga, cuando usted ya es tan multimillonario y tan rico, yo creo que de alguna forma puede asegurarse la subsistencia como para poder en un momento dado ya empezar a ayudar a la gente mucho más allá de regalarnos una canción que además la está haciendo más rica y más famosa. Nos pasa con los artistas, nos pasa con los deportistas. Tenemos ejemplos por toda parte en Colombia de gente famosa, de gente rica, de gente que ha sido icónica para el país y que dice uno, ¿y dónde está el compromiso de esta gente? Luego hay excepciones maravillosas, como mi amiga Margarita Rosa de Francisco. Es una persona que está en el corazón de medio Colombia y que sigue dando la pelea. Mira, esta semana es increíble. Ella hace la aplicación para estudiar filosofía, ya siendo mayor, hace unos años, y la hace aquí en la Universidad de Distancia en España. Y hace públicamente el anuncio de que quiere estudiar filosofía y que está lanzando los papeles para, uy, se me va a caer el micrófono, de que se va a lanzar que va a hacer filosofía en España a la distancia. Y entonces le escriben de la Universidad de Distancia en Colombia y le dicen, no, pues hazla aquí con nosotros, por favor, tú eres colombiana, no sé qué ay, pues encantada, la hago con ustedes. Se mete y resulta que es tan buena alumna que se saca, es una de las tres mejores, y entonces al ser uno de los tres mejores tienen una beca, ¿no? Bueno, pues en estos días le han sacado que ella, que es tan rica y tiene tantos privilegios, se ha aprovechado precisamente de unas becas que da la universidad, que para la gente más pobre, que eso es una contradicción, que eso es una hipocresía, lo típico de la izquierda, estos, o sea, le ha caído gente de la extrema derecha a hacer una campaña de difamación terrible. Y lo que ha pasado, pues, es totalmente claro y explicable, y es que, pues, ella, entre otras cosas, estaba dispuesta a pagar lo que sea, donde fuese para estudiar filosofía, se lo dan en Colombia y encima le resultan cobrando menos después, pues, porque era una de las tres mejores, y esa es la realidad nuestra. O sea, al que brilla por la defensa de los derechos humanos, al que brilla ante la lucha pacifista o ante la lucha por la igualdad, le cae un guante hegemónico, brutal, de comunicación, de poder y toda su clientela que lo aplasta. Entonces encuentra a veces gente rota que dice, mira, ya me cansé de pelear. Otro día estuve también desayunando con otra amiga cantante, con Adriana Lucía, que la han amenazado de muerte y es una persona que no ha hecho otra cosa que trabajar por Colombia. O sea, y es gente que se la juega. Y ella no es Shakira. Ella no tiene los millones de Shakira y la fama de Shakira y los millones de suscriptores. Entonces, sí que me parece muy injusto que no le exijamos nosotros a estas figuras internacionales nuestras, que las hemos hecho ricos nosotros, el público mundial, que no le exijamos una responsabilidad social. ¿Cuál sería tu invitación, por ejemplo, en este momento a toda esa élite latinoamericana de las artes, de las ciencias, de los espectáculos, del deporte, que se mantiene al margen no solo del genocidio palestino, sino de la misma situación de sus países? Sí, que no podemos exigirles, pero sí podemos decir lo que pensamos de ellos, que son unos cobardes, que son unos mercenarios, que han vivido de los pobres, porque ¿cuántos discos compra un millonario, por ejemplo, de Shakira? ¿Cuántos discos por año? Han vivido de los pobres, entonces podemos decir lo que pensamos y nosotros sí podemos exigirnos a nosotros qué decir. A ellos no le podemos exigir nada, pero que nos escuchen, nos van a escuchar de alguna forma. Y espero que la gente de abajo se sume a eso. Sí. Oye, yo no sé cómo voy a titular esta entrevista para que no me la bajen antes de que la gente la vea, ni qué foto ponerle de portada. Voy a tener que hacer un clickbait histórico o inventarme algo. ¿Qué se te ocurre que podamos poner? Déjame pensar. Los títulos es lo que siempre me cuesta más. Escribo un libro más rápido que decido el título. ¿Qué ponemos? Que esta no es una entrevista de Shakira. No vamos a entrevistar a Shakira. No, tenemos que hacer algo como para que la gente sepa que hay un contenido interesante y entre rápidamente, lo vea y se haga viral. Me parece que has dado una entrevista increíblemente rica. Bueno, si a esto le podemos llamar entrevista, a este contrapunteo, Conversación. a esta conversación, pero que
con el análisis geopolítico que hemos hecho, con el análisis de la situación del pueblo palestino, yo creo que le hemos dado unas claves de resistencia social pacífica a la gente que nos escuche y por eso les invito a que lean los libros, de Jorge Mahfoud, empezando por La Frontera Salvaje, siendo por todos y cada uno de sus títulos. Se encuentran en Amazon. Yo no soy comercial de Jorge Mahfoud, pero los tengo aquí todos y todos, algunos me los han regalado, otros los he comprado. Libros que he comprado hasta 3 veces. Ya tengo el tercer ejemplar porque uno se lo comió mi perro ya después de leído, otro lo subrayé tanto que ya no se puede leer y ahora tengo uno nuevo que estoy empezando otra vez. ¿Por qué son importantes esos libros? Porque todo ese contexto histórico que no se puede dar en una entrevista de estas rápidas, una conversación rápida, está ahí, para que ustedes en el silencio, en la reflexión de sus casas, se enriquezcan con ese recorrido histórico que hace Jorge Mahfoud por la historia de la supremacía blanca, estadounidense y británica que ha arrasado con las posibilidades de igualdad y de paz de buena parte del planeta. Así que ahí les dejo esa invitación. Jorgito, una despedida, un llamado a la acción y a la resistencia ya para salir. Claro que sí. Bueno, estás mencionando el hecho de la historia. No es necesario leer toda la historia, pero yo creo que cuando reflexionamos moralmente, la historia nos ayuda muchísimo. Y, por ejemplo, creo que todas las personas tienen que pensar un poquito cómo pensaban, cuáles eran los valores de la esclavitud. Y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo lo que vivimos ahora, nada más que de formas diferentes. Nosotros vendemos nuestro trabajo, lo alquilamos, no nos vendemos tan directamente como en la esclavitud, pero recordemos que los esclavos apoyaban a los esclavistas, etc. Entonces, la historia, ciertos momentos simples nos sirven para reflexionar nuestro presente. Los invito a eso. Piensen cómo era la esclavitud, qué pensaban, qué sentían, cuáles eran los valores morales y si somos muy diferentes hoy o no. Jorge, muchísimas gracias, de verdad. Cátedra, muy amable, muy generoso, muy oportuno. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias, Pablo, y a toda tu gente.